De salida del médico familiar, del médico general, perdón, atención médica, atención comunitaria, educación médica y investigación en salud. Serían los 4 elementos básicos de las competencias de un egresado. Y estamos hablando, uno de nuestros muchachos que ya va al servicio social, porque a partir del servicio social ya es independiente y tiene que tomar decisiones para sacar problemas. Esto es algo relevante que también me gustaría que no se les olvidara, también como quiera se queda con ustedes. La mayor capacidad se logra con experiencias clínicas reales. No se puede aprender medicina si nuestros muchachos no van a laboratorio de simulación o ver pacientes de veras. Eso es un principio claro. Los problemas clínicos son complicados. Cuando uno lo ve ya reflexivamente, no son sencillos. Tenemos un paciente tuberculoso, no se controla, pues ¿cómo se va a controlar? Se está divorciando y ya le quitaron parte de la pensión, ya anda en crisis existencial, pues no se va a controlar. O un paciente con carcinoma que se nos muere a los 3 meses, ¿por qué otro aguanta 5 años y uno nada más 3 meses? Pues ese está casado, tiene una familia integrada, etcétera, tiene trabajo, come bien. Entonces no es tan sencillo ver un problema clínico. Por más sencillo que queramos verlo, ninguna faringitis es igual, ninguna uña interna desigual, etc. Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta, la consideración explícita de la relación médico-paciente. O sabe este muchacho relacionarse con el paciente o no sabe. La mayor parte de las veces en las escuelas suponemos que el muchacho sabe, pero nunca lo evaluamos. Entonces, hay que saber si sabe interrogar y si sabe explorar a un paciente y si sabe relacionarse bien. No sé si ustedes han visto, a mí me recuerdo ahorita R1, R2, R3 dándole información a un paciente de terapia intensiva. Y el externo, pues dista mucho la experiencia, ¿no?, para las informaciones. La consideración explícita de aspectos éticos y médico-legales. Aguas con esto, nuestros muchachos enfrentan una situación muy diferente a la de nosotros. A nosotros casi ningún paciente nos repelaba. Y ahorita algunos pueden hasta demandar fácilmente. Entonces, si eso no lo contemplamos en el currículo, regresamos al currículo, se nos va a escapar y no vamos a propiciar que nuestro muchacho aprenda a enfrentar ese tipo de situaciones. Eficientización de procesos diagnósticos y terapéuticos. Un médico competente no gasta de más ni hace gastar a los demás de más. Claro, sabemos, por favor, hay de todos colores. Hay médicos que le pueden quitar su ranchito a una gente sin tentarse el corazón, o sea, sí los hay. Pero hay otros que son excelentes, casi santos médicos. Consideración de la definición de las iatrogenias que ya habíamos comentado, que no nos duela ver cuando nos equivocamos. Okay. Este es algo de lo que les comentaba. Algunas escuelas ya manejan este nivel: diagnósticos topográficos, morfológicos, fisiopatológicos y sintomáticos. No memorizar datos o explicar cosas, sino que el alumno sea capaz de elaborar un diagnóstico topográfico en este caso. Y estoy hablando prácticamente de anatomía, o sea, y de histoempio, fisio y fisiopatología y los síndromes clínicos. Y es muy bonito, y a veces uno piensa que no, que los muchachos no son capaces de llegar a esto. La van a sufrir, pero en buen plan van a aprender. Entonces, llega el alumno a primer semestre, y hay escuelas que lo hacen. Llega el alumno a primer semestre, te voy a dar bioquímica y ten un caso clínico. Y te me vas y búscale a ver dónde te encuentres para que vengas a discutir el caso clínico, obviamente desde el punto de vista bioquímico. ¿Sí? O sea, no quiero que me detalle clínica, no sabe, pero sí que explique lo que le está ocurriendo al paciente desde el punto de vista bioquímico, y eso sí lo puede hacer. Y aprende a los muchachos qué es diabetes, qué es una complicación aguda, qué es cetoacidosis, porque lo están buscando, y eso es fantástico, y los muchachos lo hacen. Ahorita estoy recordando un ejemplo de una escuela que ve bioquímica con ADP, con aprendizaje basado en problemas. Este es el método clínico, obviamente que es una competencia clínica genérica. Ya luego verán ustedes conceptos de lo que son competencias clínicas genéricas y específicas. Y este es lo clásico que todos sabemos, y esto se aplica en todos lados.
Relación médico-paciente, obtención confiable de datos clínicos, formulación de hipótesis diagnósticas, uso racional de interpretación de pruebas, ejecución de procedimientos, toma de decisiones diagnósticas, complejísimo, toma de decisiones terapéuticas, otro tanto, ejecución eficiente de procedimientos terapéuticos, interpretación o seguimiento del paciente y la atención de estos componentes bioéticos y médico-legales. Seamos súper egresados en términos prácticos, pero conscientes de que va a hacer mejor papel que el que hicimos nosotros cuando salimos. Okay. Competencias específicas. Estos son elementos, esto es muy aplicable en clínicas. Elaborar diagnósticos y tratamientos de los problemas de salud de mayor magnitud y trascendencia en el primer nivel de atención. Este es lo que queremos, que sea capaz de aprender uno de nuestros estudiantes, que sea capaz de hacer diagnósticos y tratamientos efectivos, oportunos, integrales, fundamentados en evidencias científicas, optimización de recursos y con profesionalismo. No que memorice, me diga o me conteste exámenes, sino que sea capaz de resolverle un problema a un paciente, a una familia o a una comunidad. ¿Ok? Hay que estar aguas también con esto. Tenemos que estar muy conscientes qué esperamos del nivel al que llegue un muchacho de básicas, cómo supera el de clínicas, el internado y el servicio social. Son niveles de competencia diferentes. El R1, el R2 y el R3. Y obviamente, médico externo recién salido, a uno de nosotros que tiene años viendo pacientes, a veces uno hace diagnósticos con la pura mirada. Ese es un nivel de competencias alto. Los jóvenes van a tener que desarrollar esas competencias de grado. Entonces, ¿cómo se podría redactar? Si tenemos un problema serio con el control de los pacientes diabéticos, ¿qué esperamos? El alumno desarrollará las capacidades para llevar el control de sus pacientes diabéticos basados en conocimientos científicos, uso racional de recursos y una relación organizante y contextualizada. ¿Qué controle? Si tiene 20 diabéticos y tiene 10 descontrolados, no es competente todavía. Entonces, claro, uno debe estar consciente, mucha parte del descontrol de los pacientes diabéticos no depende del médico ni de la clínica. Hay aspectos culturales, económicos, familiares, etcétera, que están influyendo. Desde luego se aspira a que nuestro egresado esté consciente de eso y pueda trabajar eso para controlar a sus pacientes. Basado en evidencias, no es al tanteo ni es porque suponga. El paciente está controlado porque trae una hemoglobina glicosilada de tanto y triglicéridos de colesterol. Aquí está. No es porque yo supongo, porque no le duele nada. Es porque los datos me dicen que está bajo control. Si no, no es competencia. Ok, con esas 2-3 diapositivas corte por cuestiones de tiempo y dejar un poquito de comentarios. Si vamos a parte del rediseño del currículum, cuando uno decide trabajar por competencias, es ir cambiando las técnicas y métodos que usamos. No quiere decir que dejemos de usar la conferencia magistral. Lo que quiere decir es que hay que agregarle cosas a la conferencia magistral, ¿sí? Porque no me da suficiente para ello. Y entonces aparecen algunos elementos, y repito, hay escuelas en Guadalajara, Monterrey, el TEC de Monterrey, trabajan ABP, y tienen muchos años de expertise usando ABP. Lectura crítica de textos teóricos, lectura crítica de artículos de investigación, seminarios de casos clínicos problematizados, seminarios de casos clínicos con implicaciones éticas y morales. Son seminarios, es trabajo en grupos pequeños. El muchacho estudia, lee, viene a discutir y llega a una conclusión. Eso propicia más que se enseñe a pensar a que esté escuchando nada más al profesor. Entonces, podemos dar las mismas clases, pero hay que agregar otros elementos. Buscar efectividad, esa sería creo que la palabra clave, que funcione la entrega de guardia, el pase de visita, la consulta externa y la práctica clínica en urgencia quirófano. Ahorita estaba en una junta de AOPE, entre ellos trabajamos hoy y mañana. El jueves es junta del comité consultivo.
se está trabajando el concepto de medicina académica. Entonces, el concepto de medicina académica es qué se hace en los hospitales. ¿Sí? Y esto viene muy ad hoc con el hospital escuela. O sea, un hospital escuela que atiende bien, con nivel decoroso de calidad, hace educación y hace investigación, es la mejor sede para nuestros muchachos. Pero también hay que reconocer que el hospital escuela o la medicina académica también es parte de responsabilidad de nosotros, las escuelas y facultades de medicina. O sea, no es tan fácil como mandar a los muchachos y a ver qué ocurre allá. Hay que estar al pendiente. No solamente hay que dar cursos de formación y profesionalización docente en la escuela, sino también en los hospitales. O sea, es un trabajo intenso, arduo y complejo que hay que hacer para llegar a lo que aspiramos. Entonces, dejar que no sea un supuesto. Yo, por ejemplo, recuerdo un profesor de pediatría de Monterrey, obviamente omito la institución y quién es. Va uno de mis compañeros, checa el expediente y lo rompe el expediente. Hazlo de nuevo. Es la educación autocrática en pleno en esos tiempos. ¿Qué hizo mi compañero? Hizo el expediente de nuevo. Y en ese momento se critica al profesor, pero cuando ya es uno viejo dice, bueno, para hacer el expediente si no nos médicas, ¿no? O sea, ya bien hecho el aprendizaje. No supongamos, ahorita algunos de nuestros muchachos no quieren hacer historias clínicas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer historias clínicas? Pues haciendo historias clínicas, no hay de otra, ¿no? Pero si el muchacho lo enseñamos, si enseñamos a nuestros muchachos que la atención médica es simple y puede ser de rutina, van a odiar esto. Si enseñamos a nuestros muchachos a que reconozcan que la atención médica es extraordinariamente compleja y que entre más historias hagan, van a ser más competentes y más capaces de resolver problemas, eso le da otro sentido a la historia clínica. O sea, no es un trabajo sin sentido. O sea, lo hago porque voy a construir mejor mi conocimiento y mi aprendizaje. Eso es. Esto es un reto doble. Hoy día los muchachos son más pragmáticos que nosotros, se van a resistir más al cambio los alumnos que nosotros en nuestros tiempos. Entonces, por eso ya no es tan fácil la autocracia en pleno. Los muchachos tienen que hacerles sentido. Es por ellos, no es por nosotros. ¿No? Entre menos ustedes, menos trabajo también para el profesor. Con esta cierro. Así como hay que hacer diferente la educación, también hay que evaluar diferente. Entonces, los exámenes clínicos de opción médica de 1 a 5, esos son escalones. De aquí en adelante, evaluación de competencias. Examen clínico de opción múltiple de 1 a 5, examen clínico objetivamente estructurado, el del McMaster, que ya saben ustedes cuál es, el ECOE con mínimo 16 estaciones, que aunque es fragmentado, tiene mucho acercamiento a la evaluación de las competencias clínicas de los muchachos. Exámenes clínicos en software, esto es caso clínico, paciente fundamental, que puede ser preguntas únicas o seriadas, pero finalmente es aplicado a un caso clínico. Examen de aptitudes clínicas, opción múltiple de 1 a 3, falso, verdadero, no sé. Estos son muy buenos para evaluación formativa. No tanto para la sumativa, pero para la formativa son buenísimos. Listas de cotejo, escalas estimativas, rúbricas, portafolios de evidencias. Otra vez, no supongamos que con un examen de conocimientos de memoria nuestros muchachos ya están competentes. Hay que evaluarlos para ver si es cierto que saben hacer las cosas. ¿Sí? Hasta aquí dejo la conferencia. Repito, las presentaciones se quedan así con ustedes para que las estén leyendo y algunos documentos que les puedan ser de utilidad para esto y invitarlos. La verdad es que es una propuesta superior, no es tan complicada como se piensa ya cuando uno le encuentra el modo. Muchas gracias, doctor. Está abierta la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, comentarios al respecto. Con este enfoque, la descripción en internet, su concepto de universidad pues es una universidad empresarial. Entonces, mi pregunta es que bueno que usted
porque eso es bueno, platicar con esta parte. Nosotros somos sector público, nuestra misión es otra, etcétera, etcétera. Pero de repente los lenguajes se mezclan, ¿no? Pero entonces yo quiero preguntarle, una de las grandes dudas que están aquí los estudiantes es incorporación al mercado. O sea, si nosotros vemos indicadores de como que hay 5 indicadores si van a entrar a las residencias, y normalmente son las privadas las que entran. Ya nos han venido diciendo en estas sesiones. Pero también hemos visto que algunos egresados, cuando están en el mercado de trabajo, o son los laboratorios, o son la red de farmacias privadas que quieren mano de obra muy barata, entonces la recuperación de la inversión, el retorno, no tarda ni los 7 años de estudio. Y la incorporación del personal, las instituciones de salud y qué nivel ocupan. Y nos estamos hablando de las privadas. ¿Cómo les va? Nosotros tenemos otra visión, como de cara a ver las necesidades de la población, pero con una visión del compromiso político que tiene el Politécnico, ¿no? O sea, no estamos hablando de que vamos a crear profesionistas para el mercado privado. Entonces, con esta rotación que tenemos nosotros, que creo que no es la prioridad de la formación, son las ciencias sociales, independientemente de cómo estemos, es una orientación que nos hace el vínculo con la sociedad y responder a las necesidades que van más allá de la atención clínica. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo hacen esa lectura de las necesidades sociales desde la visión gerencial empresarial? ¿No? Entonces son estas dos preguntas. ¿Qué pasa con la inserción laboral? ¿A qué niveles se insertan? O sea, yo trabajo en un lugar donde llegan los de la Justo Sierra y es una universidad privada que hizo un boom, muy rápidamente creció. Espero que sea con buenos fondos, pero que está lista para crear las redes de instituciones privadas, ¿no? Entonces, bueno, como que eso es lo que, hacia dónde van sus egresados. Sí, son preguntas interesantes y muy interesantes especialmente porque la escuela de nosotros, siendo escuela privada o particular, como dicen otros, tiene el plan de estudios de la Escuela Superior de Medicina y tenemos una vinculación estrecha con la escuela. Baste mencionar que el examen profesional y los seminarios que llevan los egresados de la escuela son de ustedes, de la Escuela Superior de Medicina. Qué bueno que lo comenta porque hay muchos mitos a este respecto, ¿sí? La mayor parte de los muchachos que accesan al examen nacional, que pasan o son seleccionados en el examen nacional de residencias, en proporción son más de las escuelas oficiales que las privadas, ¿sí? Eso estadísticamente ya checado. Sí es diferente. Algunos tenemos la ventaja de venir de estrato bajo y ser formados en institución oficial, pero la ventaja es que los principios de la educación son los mismos. O sea, nosotros procuramos formar a los muchachos para que resuelvan necesidades de atención de la población, igualito, y que se entreguen a la población. Generalmente son muchachos diferentes porque son de otro estrato, ¿sí? Y a mí me tocó, mi crisis mayor fue cuando cambié del IMSS a la Universidad de Monterrey, que es un nivel económico mucho más alto que Celaya. Pero finalmente, se tiene que saber controlar de éticos, y tiene que ser ético, y tiene que ser entregado, y tiene que ser en el mismo perfil. Jugamos con el mismo perfil, con los mismos objetivos, con los mismos procesos. Los muchachos sí son un poquito más diferentes por el estrato del cual son originarios, pero asumimos ese compromiso también nosotros como directivos y profesores, formarlos como buenos médicos, igual que las instituciones oficiales. Eso. Y lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, y esa es una de las ventajas de la educación basada en competencias. La educación basada en competencias contextualiza.
O sea, si nosotros no sabemos que hay crisis de trabajo, que el segundo empleador a nivel nacional son las familias, son las similares del doctor Simi, el segundo empleador, si no estamos conscientes de eso, ¿a dónde van estos muchachos? Pues tenemos que enseñar a nuestros muchachos primero que sean buenos médicos y que sepan venderse, insertarse bien al mercado laboral. Voy a usar un ejemplo con el permiso del tecnológico. El Tecnológico de Monterrey tiene muchachos de un estrato económico todavía más alto. Ya lo que se comentaba es que ellos hacían crisis cuando se enfrentaban a la realidad laboral, porque aspiran a mayores y no se puede conseguir. Los que venimos de estrato bajo, pues es más, como que nos acomodamos donde sea, pero es más difícil para los muchachos de estrato alto la crisis cuando se insertan en un mercado laboral real. Y es el mismo mercado, tanto si sale de escuela privada como si escuela oficial. Entonces, si no tuviera estos principios, juren que muchos de nosotros no estaríamos en las escuelas privadas. Sí, sería una contradicción con lo que vimos de dónde venimos. Bien, ¿alguna otra opinión? Ha expuesto algunos elementos conceptuales para el rediseño curricular. Algunos, nada más, no todos. Eso le hemos pedido, que se limitaran algunos. Lo ha hecho muy objetivamente, muy ejecutivamente, de manera que, bueno, opiniones al respecto, comentarios. Doctor, ¿tiene el micrófono? Así está bien. Yo quiero comentar 3 puntos importantes de todos los conceptos que nos habló el doctor Jesús Vázquez Esquivel. Nos habló de los modelos, el modelo curricular, el modelo educativo, el modelo académico y pedagógico, algo que tenemos que contemplar, porque recordemos que nosotros debemos ser institucionales y tenemos un modelo educativo, pero el modelo curricular es donde tenemos que trabajar para nosotros, enfocarnos ya sea a las dimensiones que nos comentaba Arla, no necesariamente por competencias. Ya hubo aquí la mención de las dimensiones, el enfoque y la dimensión de estructura, pero también entonces no confundir con esto lo mismo modelo educativo que modelo curricular o académico. Ese es un punto importante de información que aquí solicitaba la Comisión de Rediseño presente y que podamos extendernos, ¿no?, con esta primera introducción que hubo para tener claras los conceptos. Número 2, nos habló de la práctica como mejor referente para pues la preparación de nuestros alumnos y que aunque estemos estructurados por objetivos, pero que si vamos a un fin común que es lograr que sean competentes, entonces las propuestas debemos de tomarlas desde el inicio de la currícula que acordemos aquí en la Comisión de Rediseño. Pongamos atención en la parte práctica. Número 3, hay que cambiar nuestro proceso de evaluación. La última diapositiva la tenemos aquí presente. Es todo un proceso. Es complejo y no basta con un examen teórico. Inclusive yo me atrevería a decir con un examen teórico práctico, como algunas unidades lo tienen. Debe ser integrar la evaluación. Creo que esos puntos relevantes ya los hemos trabajado aquí, pero nos están reafirmando con la información que nos traen. Gracias. Yo me permitiría aconsejar, quiero hacer un comentario, el plan de estudios del 97 de medicina tiene un enfoque curricular por competencias. Es de 1997. ¿Se acuerdan lo que les comentaba? Siempre hemos querido llegar a competencias. Lo que pasa es que no armábamos las cosas para llegar a ese nivel. Y es lógico, como muchas escuelas cuando empezamos a fines de los 90, que sabíamos qué queríamos, pero no sabíamos cómo hacerle. Era el detalle. Hay un desfasamiento, valga la crítica sana, de la propuesta teórica del plan de estudios y cómo hacemos las cosas. Pero hay muchos acercamientos a competencias en el plan de estudios. Y estoy hablando de 1997. Para que vean que no está tan alocado, ni está. Es un poquito más sencillo ya cuando nos metemos a trabajar. Sí, si nos vamos un poquito más atrás, al 88, cuando hicimos una
reestructuración curricular también se llamaban funciones profesionales, ahí dice eso todo. Eso es ya muy antiguo para esa escuela. Trabajamos funciones profesionales, así que había ese plan de estudio, luego se convirtió en competencias, pero queda enunciado en el papel. En realidad, hacer la implementación del plan de estudios por competencia, lo acabamos de ver, no es nada sencillo. Y esto pues, son elementos para reflexionar en este sentido. Y evidentemente no es nada fácil. Ya el doctor explicó que lleva meses, a veces años, eso lo dijimos desde un principio, más cuando pretendemos que sea consensuado, que es lo correcto. Por eso el asunto de la evaluación curricular, que es donde debimos haber empezado, pues eso nos lleva, yo se los dije, tal vez un año. Si queremos recortar tiempo, pues a lo mejor con los indicadores que hemos estado presentando, seguimos trabajando el cuadernillo, es posible que lo tengamos listo, a lo mejor ahí podemos ahorrar una buena cantidad de meses, pero lo que sigue es complejo, lo acabamos de ver, ¿no? Si queremos trabajar con competencias. No es tampoco la intención, eso tiene que decidirlo el pleno de la comisión y el pleno de la escuela, ¿no? ¿Cuál es el enfoque correcto? Los contenidos, objetivos, competencias, en fin, hay más inclusive. Entonces, no está decidido, estamos en la etapa de reflexión. Profesor Rafael. Yo creo que nos falta precisar algunos conceptos, pero creo que debe darse sobre la marcha del trabajo que tengamos que hacer. No podemos estar deteniéndonos solamente en contextualizarnos. No es correcto, ¿verdad? Es correcto tener una idea cada vez más precisa, pero el enfrentamiento en el diseño curricular nos va a dar también las propias necesidades de esa contextualización. Usted plantea que primero currículum, después modelo educativo. Creo que no nos vamos a pedir en eso, ¿verdad? Hay discusión. De ahí ahorita un argumento de Díaz Barriga, precisamente, que plantea que el modelo educativo se concreta en un proyecto curricular, no al revés, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema. Podríamos discutirlo, ¿no? Lo que sí necesitamos es un modelo educativo, necesitamos un modelo curricular, un modelo pedagógico, y después vemos su interrelación. Creo que ahí no había problema de discutir eso. Pero sí es conveniente que pongamos atención en esto del enfoque basado en competencias, porque hacer el reconocimiento al doctor, que aquí fue al revés, fue a través de la presión de los alumnos, un movimiento pasado, que precisamente deviene la conformación y la presión para que se constituya una comisión de diseño curricular amplia. Usted ve, algunos alumnos faltan mucho, desgraciadamente faltan muchos de nuestros compañeros, pero aquí están presentes, y son ellos los que de una u otra manera nos están enfocando, y eso habría que aprovecharlo, que bien lo dice, a veces los muchachos son los que están más en contra de la transformación, y aquí hay que aprovechar que son ellos los que nos están empujando, y eso es importantísimo. Hacerles saber de que aquí el modelo educativo del Politécnico está a discusión totalmente, porque inclusive en una comisión, bueno, en las negociaciones que se hicieron en el pasado movimiento, los muchachos plantearon alto al movimiento, alto al modelo basado en competencias. Ahí está escrito inclusive en los acuerdos. ¿Por qué? Porque el modelo basado en competencias no se aplica en su extensión, sino que se minimizó y se dejó solo, ¿verdad?, priorizando el proceso secuencial, el proceso de la secuenciación de las actividades en la resolución de un problema y no en el problema en su contexto general. Y aquí generó un problema muy fuerte porque los muchachos, sobre todo de la ESIA, se opusieron totalmente al modelo basado en competencias, los de las escuelas vocacionales igual, ¿verdad?, porque hizo una reducción absurda, ¿verdad? Y se quedaron solamente en la secuenciación y priorizaron el área secuencial del aprendizaje.
quitando el área global del aprendizaje. En las teorías del aprendizaje debe haber un equilibrio entre lo secuencial y lo global, porque lo global es difícil, así se puede secuenciar, pero hay que regresar a su síntesis, porque ¿cómo vemos que realmente un muchacho es capaz de enfrentar su realidad si la realidad está integrada? Nos ayuda el proceso secuencial como un indicador para ver su capacidad, pero hay que regresar nuevamente a la síntesis. Y ahí tenemos un problema, y por eso aquí hemos estado definiendo la necesidad de que veamos el modelo basado en competencias como una de las estrategias de aprendizaje, una sola. Pero fíjense que es interesante su presentación, porque prácticamente para usted el modelo basado en competencias es el modelo basado en problemas. Usted lo digo como 10 veces. Definir que sea capaz de resolver problemas, que sea capaz de resolver problemas. Ese es el principio de la educación y el aprendizaje basado en problemas. Entonces hay que ver estas contradicciones teóricas que tenemos, que no deberían de detenernos, doctor Lara. Yo creo que no deberían. Yo creo que el esquema que nos presenta el doctor, vayamos a un modelo educativo, definamos, describámoslo, y que nuestra práctica de diseño curricular nos vaya dando las necesidades. A mí me parece que hay algunas cosas que usted obtiene de ahí, que son del ANFEM, de esta conceptualización de la competencia mucho más integral, ¿verdad? Donde se identifica el problema. Pues vámonos por ahí, yo creo, ¿verdad? Y no nos preocupemos ahorita en esto. Sí aceptemos que nuestro modelo educativo tendrá como estrategias no solo competencias, tendrá problemas, tendrá enseñanza basada en evidencias, tendrá enseñanza basada en resultados, ¿verdad? Hay que abrirnos el campo para poder darle alternativa. Entonces yo creo que convendría, doctor, yo le haría una propuesta de que pudiera esta comisión darse a una tarea, además de las conferencias, que está muy bien, pero que nos demos ya la tarea del siguiente paso, ¿verdad? Por ejemplo, que podamos acordar, que los equipos, como venimos trabajando por áreas, que diseñemos, ¿qué entendemos por nuestro modelo educativo? Traerlo aquí, empezar a discutir, y el otro punto que nos decía el doctor, perfil de egreso, perfil de ingreso, ¿verdad? Que pudiéramos irlo abordando, y yo creo que de ahí van a salir más necesidades teóricas para nosotros. Sería una propuesta. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, primero me parece un comentario excelente y es otro de los principios de la educación basada en competencias. No supongas que si ya dieron un curso ya se aprendieron las cosas. El aprendizaje en medicina se hace a lo largo de una carrera. ¿Sí? Entonces, no, ya le dieron farmacología, ya sabe farmacología. Pues no, ¿sabe? Tiene un acercamiento a las bases de la farma se va construyendo con la vida. Eso hay que reconocerlo. Por eso me parece un comentario excelente en razón de que ese es un acercamiento. Tienen que seguir madurando los conceptos para tomar buenas decisiones y no rechazar una propuesta porque no se sabe qué es, ¿sí? Nomás porque implica un cambio en un momento dado. Tanto directivos, alumnos y profesores deberán de introducirse más a estos elementos conceptuales. Un ejemplo, nosotros en Celaya llevamos el mismo plan de estudios, pero usamos una estrategia de acercamiento a competencias. Entonces es obligar un seminario de integración de casos clínicos una vez a la semana, todos los alumnos. Entonces llevan 16 por 10, 160 seminarios. Es una discusión de casos clínicos y ese es un enfoque a competencias. Vaya, no se tiene que cambiar radicalmente todo. Me parecieron muy pertinentes los comentarios. Revisen el perfil, revisen esto, revisen lo otro y lo van consolidando. Finalmente. Bien, escenarios para acercarse a competencias, casos clínicos, los seminarios o no. La pregunta de la diapositiva mostraba ahí el domicilio y la comunidad, de manera que estamos en ese proceso de hacer las prácticas en comunidad. Nos vamos aproximando cada vez más. Y si le damos ese enfoque, quizás ahí podamos definir competencias, pero en campo real, en la comunidad, para que el estudiante se capacite, vamos a llamarle así, que sea competente, mejor dicho,
para evitar que la gente se enferme y si se enferma que se complique. Entonces la comunidad es un escenario real para aprendizaje y creo que es un escenario real para la integración. Eso habrá que tratar de definirlo. Por otro lado, se ha mencionado, desde luego, la necesidad de estos elementos sobre reestructuración curricular. Hay una aproximación, pero parece que es un proceso, así lo estamos entendiendo. Y en ese proceso debemos irnos acercando más y más a estos elementos y definir el enfoque. Si es un enfoque por competencias, yo le llamaría tronco, es la palabra que me parece que lo expresa correctamente. Pues veamos si estos pueden llevarse a desarrollo de competencias que no sean truncas. Me da la impresión de que por ahí fue el problema. Ya lo expresó el profesor Rafael Guerrero, la secuenciación, los pasos, la tecnificación de la educación, que fue el absoluto rechazo que provocó, fue por una mala aplicación del modelo. Parece que el modelo no es malo, pero eso lo iremos aprendiendo. Y iremos definiendo si esto se completa con otras estrategias. Pero parece que la propuesta es que lo hagamos ya. Que lo hagamos ya. Es lo que propone el profesor Rafael Guerrero. Que nos dividamos en comisiones otra vez y que empecemos a abordar el modelo educativo sobre el cual queremos irnos. Si lo consideran pertinente y ya tienen los elementos suficientes, podemos pasar a esa etapa, y si no, bueno, pues seguimos abordando en más elementos. Eso ustedes lo deciden. Podemos traer más expertos en la educación. Doctor. Sí, yo creo que podemos hacer las dos cosas. Una, nada más decirles que, bueno, yo estoy cercana a un proceso de evaluación intermedia por competencia que se hizo en la Facultad de Medicina hace 8 días o 15 días y reprobaron más del 50% de los alumnos. O sea, ellos ya tienen aplicando el modelo de competencias y sería bueno, si ustedes quieren, podemos invitar a las personas que evaluaron esto y que están verdaderamente preocupados. O sea, y estamos hablando de generaciones macras, ¿no? Es una tragedia lo que acaba de suceder en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, la otra cosa es esto, o sea, sabemos, ya hemos aquí hablado mucho sobre competencias, las tendencias, ideologías, eso ya lo sabemos, bueno, ahí está. Pero yo quisiera que hiciéramos dos procesos, uno, trabajar en equipos en lo que sea pertinente técnicamente, instrumentalmente, y continuar con estos seminarios, pero ya dándole contexto sobre las fuerzas externas que tienen que ver con la formación de educación superior en el área médica. En el caso de que estoy hablando de la reforma de salud, que es la que determina el mercado, ¿no? Estoy hablando de otra serie de transformaciones muy duras que le va a pegar al instituto y a nosotros en la escuela nos va a pegar, porque podemos pensar en un bellísimo proyecto educativo, pero nos vamos a quedar sin dinero el año que entra. Que hay una reforma petrolera que es la que nos da de comer y es la que nos trae el salario todos los días. Entonces, yo creo que eso nos pone en pie de realidad, ¿no? Y yo propondría que siguiéramos con estos seminarios presentando las tensiones externas a las que está sometido actualmente nuestra escuela, el instituto, ¿no? Y hacernos un temario y que nos esté poniendo en realidad qué es lo que va a pasar para que ya los equipos instrumentales que formemos estemos claros de que hasta los alcances. No se entiende la propuesta. Entonces, organizamos en comisión, las tres ya previamente formadas, para discutir el modelo educativo, el enfoque, el perfil de ingreso, perfil de egreso, y ver si llegamos a algún consenso en ese sentido. Pero al interior de un contexto, que es lo que está proponiendo la profesora, al interior del contexto en que estamos en este momento, pues inmiscuidos a nivel regional y a nivel nacional, en donde tiene que haber elementos pues, de economía, de política de salud, etc. Eso es lo que propone la profesora Alejandrina. Y en ese sentido, ella está proponiendo que hagamos un seminario que nos clarifique ese contexto. Así lo entiendo. Y que trabajemos paralelamente en condiciones para definir el modelo, el perfil de ingreso y el perfil de egreso.
Esa es la propuesta concreta que he escuchado. Estaría de acuerdo con eso, con más comentarios al respecto, y el tiempo se acerca, se termina. Doctor, ¿cuál es la hora de respecto al micrófono? Yo creo que lo más relevante en este momento, en este caso de esta presentación, es el hecho de que tengamos un poco de mayor claridad, si no así posible, estas interpretaciones, diferencias que hay entre modelos. Yo percibí que esta función se da en función de que no conocemos a fondo cuál es su real dimensión. El Instituto Politécnico Nacional tiene un modelo educativo institucional. Hoy por hoy está vigente, independientemente de que haya una acción por pararlo, por verificarlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, si ustedes lo han analizado, lo han revisado, se van a dar cuenta de que habla, como ven, habla de competencias, pero las competencias las aborda exactamente como las abordó ahorita Jesús, a nivel de estrategias educativas. No existe un modelo por competencias como tal. Esto sea, ¿cómo se puede decir?, virtual o en su concepción, no es un modelo por competencias, es una estrategia, un enfoque. Los modelos son modelo educativo, que es para ayudarse a entender el papá. Del modelo educativo se deriva un modelo académico, y del modelo académico el modelo curricular. Y obviamente con los enfoques desde el papá, ¿verdad? El papá de nosotros nos habla de competencias como estrategia, no como modelo. Sin embargo, creo que nosotros estamos ahorita interpretándolo como una situación obligada. No es así. Nosotros somos los que tenemos que derivar esto. A través de otro sentido, nosotros no debemos, como institución, crear un modelo educativo particular para cada escuela. Nosotros tenemos un modelo institucional marco, paraguas que se puede llamar en un momento dado, para todas las escuelas. Y de ahí, cada escuela, tenemos que hacer un modelo académico. Construir el modelo académico con base en nuestros referentes, para después aterrizarlo exactamente en el modelo curricular, que son los elementos conceptuales y metodológicos, parte, estoy muy breve de exposición, de bastantes cosas, estoy de acuerdo, pero que nos pueden orientar hacia esos aspectos. Yo siento que lo más relevante es entender y dimensionar cuáles son esos niveles en cuanto a modelos, y cuáles son esa caracterización de los currículos. Ahora, yo le permití al doctor el documento del mail, y en una primera respuesta me pareció adecuado desde el punto de vista de estructuras, de conceptos, etcétera, etcétera. Y en conclusión, estamos en un proceso de rediseño curricular. También me permití enviarle el documento 17 del manual de diseño curricular, que si ustedes lo ven, es prácticamente esto que se presentó, es un resumen. Esto es universal desde el punto de vista de educación médica. Eso lo tiene que hacer cualquier escuela pública, privada, cualquier escuela chica, no sé. Esto es el ABC de lo que debe de ser. ¿Cómo? Esa responsabilidad de nosotros, hacerlo como la comunidad considera conveniente, pero enmarcados en esto, pero sin perder de vista todos y cada uno de estos elementos. Y
no tenerle miedo a lo de las competencias. Yo también me apunto en esa situación inicial de que competencias, no, eso es primer mundo, pero no, efectivamente yo me doy cuenta y podemos, como investigadores de Canadá, nos hemos dado cuenta de que muchísimas escuelas que dicen que están utilizando el enfoque, las estrategias, las competencias y los sus documentos no son tales, pero como dice el doctor, es por objetivos, por tendencia a como una primera parte, como una primera fase se acuerde de la situación. Yo les invito a que seamos un poquito más críticos en ese sentido de las interpretaciones y que nos pongamos a trabajar tal como marcan los cánones. Los cánones para nosotros es nuestro referente institucional. Ustedes han leído, seguramente conocen las 8 etapas que tiene el manual de aprendizaje curricular, son 8 etapas, son casi 50 tantas actividades y si ustedes las leen bien se van a dar cuenta de que todo esto que se presentó ahorita y lo que falta está perfectamente plasmado en esa calendarización, una ruta crítica o como quieran llamarle. Tenemos el patrón de referencia y no sé si tú lo revisaste, parece ser que también mostró un acuerdo por lo menos en una forma inicial. Bien, pues entonces, como ya dijeron, vamos a reunirnos en 15 días y ahí hablaremos un poco del contexto y después vamos a realizar las comisiones para trabajar sobre el modelo, perfil de ingreso al interior de su contexto. Si les parece, será la próxima sesión en 15 días. Por lo tanto, les agradezco su asistencia y les agradecemos al doctor Jesús Vázquez que nos haya dado esta aproximación a los elementos conceptuales para el rediseño curricular. Muchas gracias, doctor Jesús Vázquez.